¿Se escucha? Buenos días a los que están aquí presentes en el auditorio de la Unibautista y a quienes se encuentran conectados, a nuestros profesores, estudiantes, egresados que se conectan en este momento a la Cátedra para la Paz Martin Luther King. Este es nuestro segundo evento o actividad de esta jornada, una jornada en la que el propósito es reflexionar alrededor de cómo construimos paz, cómo se construye paz desde los territorios, cómo se construye paz desde las instituciones de educación superior. Y como les habíamos anunciado, hoy tenemos un invitado especial. Él viene de la ciudad de Bogotá, aunque es oriundo de otros territorios, y ya nos estará contando un poco de su historia. Hoy nos acompaña el profesor Mauricio Esquivia. Y quiero leerles un poco de su perfil para conocerlo, para saber, digamos, su experiencia. Y después de la conferencia, pues vamos a tener tiempos de interlocutar, de hacer preguntas, también obviamente aportes alrededor de la construcción de paz. Saludo pues especial, veo conectado a la profesora Betty Ruth, que es la gestora también de esta cátedra. Y también está conectado el profesor Daniel Zambrano y la profesora Eneriet, además de los estudiantes egresados y otros invitados que nos quieren acompañar en esta jornada de reflexión. Entonces voy a leerles el perfil del profesor Mauricio Esquivia Zapata. El profesor Esquivia es licenciado en Ciencias Sociales, ha realizado estudios y análisis de diferentes documentos técnicos sobre las regiones del Caribe y el Pacífico. También ha desarrollado sistematizaciones de experiencia y redacción de diferentes informes en las organizaciones en las que él ha trabajado, que ha sido de cooperación, en el sector público también. Tiene experiencia en diseño e implementación de metodologías en construcción de paz y transformación de conflictos, con experticia en procesos de enseñanza, aprendizaje y facilitación de espacios pedagógicos, didácticos y formativos. Y de hecho hoy ustedes pueden ver un poco aquí los materiales que trae, sí, son justamente las de un profesor. Y mañana el profe también va a estar en el Cineforo, en la Universidad Javeriana, y allí también va a tener un espacio, digamos, va a orientar un espacio de formación a partir del Cineforo. El profesor Esquivia también ha trabajado en diseño y formulación de proyectos sociales y pedagógicos, tiene experiencia de investigación con comunidades étnicas en el Magdalena Medio, las costas Caribe y Pacífico de nuestro país. Ha desarrollado análisis y evaluación de políticas públicas en asuntos de paz, reparación, memoria y reconciliación, así también como en temas de convivencia, regalías, minería y desarrollo sostenible. Tiene pues capacidad en trabajar en estos procesos comunitarios y en coordinar equipos que trabajan por la paz. Actualmente el profesor Esquivia trabaja en la unidad de las víctimas en el grupo de retornos y reubicaciones a nivel nacional. Sí, pues yo creo que escuchando este perfil entendemos por qué ha sido el invitado en esta jornada de la Cátedra para la Paz y cómo su experiencia seguramente nos va a nutrir de manera significativa en estas reflexiones que Unibautista genera año a año alrededor de cómo construimos paz y más cómo construimos paz desde instituciones basadas en la fe, ¿sí? Que eso también es fundamental. Sabemos que a las organizaciones y comunidades de fe nos invitan de manera constante a participar en diferentes mesas de discusión sobre construcción de paz. Hace poco una compañera, una estudiante de aquí de la universidad nos contaba cómo en estas conversaciones con ciertos grupos en Buenaventura pues han convocado las iglesias para participar en esas mesas de diálogo. Sí, en las mesas de diálogo del país en general convocan las iglesias, convocan las instituciones basadas en fe, en la fe, en comunidades que reflexionamos sobre cómo el cristianismo contribuye constantemente a la construcción de paz. Entonces, esta cátedra también tiene obviamente esa reflexión desde la fe y bueno, no quiero avanzar más, sino ya darle la palabra al profesor Mauricio y agradecerle por estar aquí, profe. Bienvenido. Buen día para todos y todas. Yo me llamo Mauricio Esquivia. Como ya decía la profesora, pues soy licenciado en Ciencias Sociales y la idea es que este espacio que vamos a trabajar el día de hoy
podamos tener una conversación, tener un diálogo que parte de algunas diapositivas y algunos videos y ideas que yo les voy a compartir y motivarlos un poco a que a medida que vayamos desarrollando la presentación, pues vayan animándose a participar, a compartir, a hacer preguntas, pero no solamente preguntas, sino comentarios, aportes. La idea es que no se vuelva un monólogo donde solamente yo esté hablando, sino que podamos interactuar. Entonces, antes de que empecemos la presentación, me gustaría rápidamente que nos contaran o me contaran quiénes estamos o quiénes nos están acompañando el día de hoy. Yo me llamo Mauricio. Me gustaría escucharlos y así rápidamente, no sé si por ahí atrás alguien se anime, que me cuente un poco, porque eso me ayuda a saber con quiénes estamos y eso es importante para saber con quién vamos a conversar. Entonces, no sé, allá atrás yo veo un compañero de camisa verde que está mirando para varios lados. Hola, ¿cómo estás? Nos das eso, nos das tu nombre. Eso, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. Mi nombre es Javier Barco, soy profesor acá en la universidad. Bienvenido hermano. Gracias. Ahora, allá hay una señora que está de camisa fucsia. Eso. Y yo me voy a ir aprendiendo los nombres. Buenos días a todos, presenciales y virtuales. Mi nombre es Magnolia Guachetá y hago parte de los estudiantes de aquí a la universidad. ¿Qué estudias, Magnolia? Ahorita estoy en la maestría de teología. Bienvenida. Muchas gracias. Ahí al ladito, ahí está al lado tuyo. Acaba de pasarle la lista de asistencia. Eso. Buenos días, mi nombre es Laura Cerón y también soy estudiante de teología. Estudiante de teología. Gracias. Bienvenida. A ver, ella está sentada a tu mano derecha y ¿quién está haciendo así? Me acaba de mirar. Muy bien. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Luisa Navarrete y yo soy aprendiz de El Pío. Muy bien, Luisa. A tu derecha. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es José Luis, hago parte del equipo de la biblioteca y de profesión soy bibliotecólogo de aquí a la universidad. Ah, muy bien, bienvenido. Acaba de hacer así el hombre esa vaina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Pereira y hago parte del grupo de los estudiantes de pregrado de teología. ¿Qué? ¿De teología? Sí, de Muy teología. bien. Eso. Bien, mi nombre es Alejandro y soy estudiante de la universidad de teología presencial. ¿Teología? Muy bien. Buenos días, mi nombre es Ángela Viera, trabajo acá en la Secretaría de Extensión y mi profesión es Administración de Empresas. Bienvenida. Profesor, hola. Mi nombre es Pablo y soy estudiante, profesor y el rector. Muy bien, bienvenido Pablo. Buenos días, mi nombre es Juan David Hernández y soy estudiante de aquí en la universidad de la carrera Teología Presencial. Bienvenido. Buenos días, soy Mónica Arce, directora de Bienestar Universitario. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Sí, señor. Buenos días, mi nombre es David Rodríguez, soy coordinador de educación de extensión de acá de la universidad. Gracias. Roberto, ya nos conocemos con Mauricio hace mucho tiempo, pero los demás no me conocen. No creo que sí. Roberto a mí me conoce desde que era bien pequeñito. No lo cargué. No lo cargué porque no se deja cargar. Soy profesor acá y coordino ahorita los posgrados, una especialización y la maestría. Mi nombre es Carlos Molina, soy docente en la institución Américas Unidas y psicólogo y actualmente estudiante de capellanía aquí en la institución. Muy bien.
Buenos días. Buen día. Mi nombre es Marta Luzardi, yo soy estudiante de Teología Presencial, participo en el Semillero de Teología y Género y estoy en el Comité de Hora de la universidad. Bienvenida. Profe. Bueno, mi nombre es Lina Fernanda Montoya, soy egresada de aquí de la especialización en cuidado psicoespiritual y actualmente la vicerrectora académica. Bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Néstor David Correa, soy profesor de acá de la universidad, un gusto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ariel Vallejo, soy estudiante de teología de aquí en la universidad. Muy bien. Buenos días, mi nombre es José Hurtado, estudiante de aquí de la universidad. ¿Estudiante de qué? Teología. Teología. Muy bien. Tiene una voz. ¡Ay, saxofonista! ¡Ay, no sabía yo eso! Oiga, qué bueno. Eso. Te escuchamos. Buenos días, bienvenido. Mi nombre es Frida Robles, misionera y encargada del Departamento de Misiones Mexicana, para servirle. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Diego Fernando Palomino, estudiante de Teología Presencial. Muy bien. Buenos días para todas y todos. Isdalia Ortega Sánchez, muy bienvenido Mauricio, qué lindo verte. Soy profesora de la universidad. Isdalia y yo también nos conocemos hace mucho tiempo. Buenos días, mi nombre es Jeanette Bierman y soy docente de Teología Práctica aquí. Muy bien. Sí, muy buenos días a los presenciales y a los virtuales. Mi nombre es Jorge Enrique González Sánchez. Soy el alumno más veterano de la universidad, de estudiante de teología. Muy bien. Monitor de hebreo. Muy bien. Pues darle la bienvenida a todos y todas. Tenemos muchas personas que estudian teología. Entonces yo les cuento, yo pertenezco a la iglesia menonita en Colombia. Hago parte de la iglesia menonita de Teusaquillo y pues crecí en el mundo anabautista hace mucho tiempo, inclusive soy como una generación siguiente de la iglesia y algunas de las cosas que les voy a contar tienen que ver con el trabajo de la iglesia y que desde la perspectiva nuestra de la construcción de paz y la no violencia, no necesariamente en escenarios eclesiales, sino en espacios públicos o en espacios sociales y comunitarios, hemos desarrollado o he venido yo aportando o contribuyendo en esa perspectiva. O sea que un buen dato. ¿Estaba alzando la mano o no? Estaba buscando el listado. Y de alguna forma, pues es importante eso porque estamos entre teólogos. Creo yo que la mayoría o muchos de los que están acompañándonos, al menos de manera presencial, están relacionados con el tema de la fe y pues magnífico. Es algo chévere porque en esencia, mucha de mi historia y de lo que vamos a hablar hoy o de lo que yo les voy a compartir y lo que vamos a buscar conversar, no necesariamente es sobre temas teológicos, pero sí del espíritu y dar respuesta un poco desde la perspectiva nuestra de la iglesia menonita. Espero que ustedes la conozcan. Si no, pues podemos hablar un poquito de quiénes somos los menonitas en Colombia, pero desde ahí viene ese ejercicio. Una de las particularidades que tenemos en la iglesia menonita es el trabajo por la paz y la no violencia. Inclusive, cuando yo era adolescente, fui objetor de conciencia. No participé en el ejército y me presenté como objetor en algún momento y logramos trabajar todos esos temas. Y el argumento era de fe. En el caso nuestro, pues tuvimos un seminario que se llamó Seminario por la Formación de Hacedores de Paz
Y eso es una historia por allá de los años 90, cuando estaba empezando. Ya eso ha venido evolucionando, pero en mi caso, yo no participé del ejército y tuve la oportunidad de decir, no, por mis convicciones religiosas y de fe, no voy a ser parte del ejército. Y eso es algo muy particular que tenemos en nuestros principios de fe en la iglesia nuestra. Entonces, mientras preparamos y ponemos la presentación, comentarles que lo que vamos a hacer hoy es un poco pensando en el tema de Martin Luther King. Eso, muy bien. En el tema de Martin Luther King, vamos a hablar de el tema que está ahí, que es la cátedra Martin Luther King, la construcción de la paz, pero aprovechar que estamos hablando de un pastor negro bautista, como era el reverendo Luther King. Y con ese tema vamos a empezar a hablar sobre una palabrita que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la negritud. ¿Sí la conocen? ¿Más o menos? Tú sí la conoces. ¿Sí o no? Vamos a hablar un poco de eso, porque para poder entender el tema de construcción de paz y no violencia desde la perspectiva del reverendo, ellos eran una comunidad negra y su proceso y su historia tiene que ver con la realidad de esas comunidades negras. Muy bien. No hay problema. Podemos esperar. La realidad de estas comunidades negras, y si no podemos entender a Luther King si no entendemos a la población negra en Estados Unidos, pero esa población negra en Estados Unidos, ahora que empiece yo la charla, pues es una población que se repartió por toda América y el Caribe. O sea, no solamente tenemos comunidades negras en Colombia o en Estados Unidos, sino que en toda América, en México, también habían comunidades negras. Inclusive de los primeros cimarrones o palenques que se crearon fue efectivamente allá, en México, un señor de apellido Yanga, por allá en Acapulco, pero no vamos a hablar de esa historia ahorita, ¿sí? Lo que pasa es que hay poblaciones donde primaron otros sectores, pero nosotros en Colombia por lo menos somos 10 millones. Cuando le pregunto a usted a un negro, pues somos 10 millones, en el censo un poquito menos, pero tenemos unas poblaciones bien particulares, no solamente en el Pacífico, sino en el Caribe, de donde vengo yo. Yo vengo de una región que se llama Los Montes de María, que queda entre Cartagena y Sincelejo, entre el río Magdalena y el mar, ¿sí? Ahí usted va a encontrar comunidades en municipios como Sabonofre, Tolú, María la Baja, que si usted quisiera pensar es como estar no en el mismo topografía que tiene el Pacífico colombiano, que es muy bello, pero sí podemos encontrar municipios donde el 98 o 97% de su población es negra. Lo que pasa es que también lo vamos a hablar más adelante, hay temas ya sobre cómo quedó conformada la Ley 70 y por qué se reconocen más en el Pacífico esos consejos comunitarios, y en el Caribe aún estamos en ese proceso de constitución de algunas zonas donde pues la mayoría es negra, pero la gente no se reconoce y aún estamos por continuar ese trabajo, pero es importante que podamos tener en cuenta eso, hablar de Luther King y entender un poco ese proceso de construcción de paz y no violencia necesariamente nos lleva a hablar sobre la negritud. Y un poco la apuesta mía es que yo voy a hacer una exposición, espero que podamos, van a ser unas diapositivas muy cortas y no son algunos videos sobre todo, y nos vamos a introducir. Después vamos a hablar sobre la experiencia de esa comunidad negra liderada por el pastor bautista Martin Luther King y cómo era la experiencia de construcción de paz. Y yo les voy a ir narrando historias o voy a ir presentando casos de lo que hemos trabajado en Montes de María
que es una población hacia el Mar Negra, en las montañas se mezcla, y hacia Montería y Córdoba de los indígenas zenús. O sea que ustedes van a encontrar no gente con el fenotipo completamente negro o completamente indígena, sino que hay una mezcla donde se unen varios. Entonces hay veredas donde entramos y encontramos poblaciones más negras, otras zonas donde encontramos poblaciones mucho más indígenas, otras donde usted va a encontrar, porque el Caribe también tuvo migraciones sirio-libaneses, entonces también vamos a encontrar toda esa mezcla y ahí usted va entendiendo un poco ese tema del costeño o del caribeño, ¿sí? Yo, por ejemplo, represento mucho esa región, que somos, mi abuelo era negro y mi abuela era indígena, y salieron una mezcla. Y ahí se van dando, ¿sí? Pero eso es algo anecdótico. Entonces, si quieres puedes pasar, pero tener en cuenta, es lo que pasa, tener en cuenta unas pequeñas reglitas, o unas recomendaciones, o unas sugerencias que les quiero compartir el día de hoy para que podamos conversar. Sí, es importante, siempre, cuando nos encontremos con un grupo, plantear algunas reglas. Por ejemplo, la primera, deje de hablar. Usted no puede escuchar si está hablando, ¿sí o no? Si tú estás hablando y yo estoy hablando al tiempo, ¿no? Es importante, tanto como cuando yo estoy hablando, que ustedes me puedan escuchar, como cuando otra persona está hablando y usted la pueda escuchar. Segunda regla, permítale a la persona sentirse cómoda. O sea, si está hablando alguien con uno y usted lo ve mirando para el techo, pegado en el celular, haciendo una cosa a la otra, pues la otra persona no se siente cómoda. Mírelo a los ojos, demuéstrele que le interesa el tema. Eso es una pequeña regla muy importante. ¿Sí o no? Y por eso ahí la palabrita dice sentirse cómoda. Ayuda a la persona a sentirse libre para hablar. Cree un ambiente amable, de confianza y libertad con tu cuerpo, no solamente con tu voz se da, pero ahora eso ayuda un poco en algunas discusiones que es importante que se den, porque hay un principio que dice que el diálogo es transformador. O sea, por lo general, algo nos debe dar el diálogo, ¿sí? 3, demuestre que quiere escuchar. Muéstrese y actúe interesado. No use el celular. O sea, sí úselo, pero no cuando estamos conversando. Mientras está hablando la otra, escuche para entender, mas no para responder. Vean los debates del Congreso. Yo te escucho y te doy la oportunidad de que termines. Y ahí sí, hablamos. Evite distracciones, no haga garabatos, tamborilee o baraje papeles. Sería más silencioso si cerrara la puerta. Estos 10 mandamientos los usamos o los he usado yo en mis talleres o en mis ejercicios pedagógicos durante mucho tiempo. En zonas del Pacífico, en zonas del Caribe, en el oriente colombiano, en el Magdalena Medio, o sea, en distintas partes del país. Y ayudan un poco a que se den buenos diálogos, sobre todo cuando hay grupos o comunidades que tienen muchos conflictos. Que eso es lo que pasa mucho en nuestras comunidades. Hay de que usted se encuentre con un grupo que le diga, aquí todos nos queremos, aquí no peleamos. Y eso es mentira. Por lo general, cuando usted logra integrarse en las comunidades, es porque logra tocar eso y comienzan las personas a hablar. Y entre más pasión hay, más estamos entrando. ¿Sí? Y entre más se animan es porque hay algo ahí. Entonces es importante tener esto. Simpatice con la persona. Trate de ponerse en el lugar del otro para poder ver su punto de vista. Eso es lo que se llama la empatía. Eso es importante. Sea paciente. ¿Saben qué significa la paciencia si ustedes la voltean? Ciencia de la paz. Sea paciente. Tenga paciencia. No es fácil.
Yo lo digo por experiencia propia, pero hay que ser paciente. Deje suficiente tiempo, no interrumpa. Conténgase. Una persona enojada no entiende el significado de las palabras del otro. Eso sí, uno a veces está emocionado y está convencido de su idea y juepucha, nada lo para. Bueno, a veces toca no callarse y no dejar de decir lo que usted quiere decir, porque no, la idea no, ¿qué pasó? Es que allá no se puede hablar, nadie me escucha, yo mejor no digo nada, y sale y hablan afuera del espacio. No, pero sí aprender un poco a dar el diálogo. Procure no discutir o criticar. Pregunte, eso anima al otro y demuestra que a usted le interesa. Y por último, absténgase de hablar. Esa es la primera y el último de todos estos mandamientos. Todos los demás mandamientos dependen de usted. Usted puede escuchar, usted no puede escuchar si está hablando. 10 reglitas, ¿no? Entonces, para que las tengamos en cuenta, yo voy a motivar a que podamos intervenir. Entonces, ahora sí, la idea es que, bueno, ahí les presento yo 3 objetivos o 3 finalidades de lo que estamos buscando o de lo que yo estoy buscando con este ejercicio que vamos a hacer en esta hora y media que tenemos de diálogo. Vamos a trabajar lo que les contaba, hablar, evidenciar, exaltar la historia, el legado de los aportes culturales, ancestrales y actuales de la negritud. La negritud es un concepto que sale por allá del siglo, en los años 30, por allá, en las Antillas. Seguramente algunos de ustedes han leído a M.S. Cero, a Frank Fanon, ¿no? Se los recomiendo. Y ellos son los que ponen el concepto de la negritud en la discusión. En esa época, pues la forma de divulgar las ideas era a través de libros. Entonces hay dos libros muy bonitos. Uno se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas, de Fanon, y el otro es de M.S. Cero, que es un hombre de la Martinica francesa, que es un dramaturgo, literato, o sea, si ustedes quieren entender un poco más eso de la colonialidad o del colonialismo, ese ser es alguien muy importante y la forma de escribir de él es muy bella. También hablar un poco y prevenir a la ciudadanía sobre el racismo y la discriminación racial. Algo particular es que en Colombia uno le pregunta a los que no son negros, ¿tú crees que en Colombia hay racismo? No. Aquí no hay racismo. No, señor. Eso pasa en las películas y en Estados Unidos. Aquí nosotros todos nos queremos. Y usted le pregunta a un negro, pregúnteme, y yo le digo, sí, claro, aquí hay racismo. Y bien fuerte. ¿Sí? Entonces, un tema, poder hablar un poco del racismo. Y por último, también es importante entender el tema de las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado. Y esto especialmente en espacios de prevención al racismo y la discriminación racial. Eso, hablar de estos temas, trabajarlos, entenderlos, reconocerlos, contribuye a que no se repitan situaciones que llevaron a que el país tuviéramos 9.600.000 personas víctimas producto de 25 años de guerra. ¿Sí? Yo vengo de una región donde la mitad de la población salió expulsada y desplazada y se dieron unas masacres gigantes y muy icónicas como la del Salado o la de Chengue o de otras situaciones que vivieron poblaciones entre lo que les estaba contando, donde se mezclan todas estas zonas. Hace poco el presidente Petro estuvo en San Onofre, zona negra, donde estuvo allá, y allá era una zona donde el paramilitarismo actuó con mucha fuerza y se ensañó con nuestra población negra, de la cual yo hago parte y vengo de esa zona de allá. Entonces, no se les olvide, no solamente en el Pacífico que tenemos comunidades negras, sino también en el Caribe. Y allá en el Caribe también hay unas situaciones y hay unas particularidades. Entonces, si quieres, puedes pasar.
Y para empezar este diálogo, quiero que veamos este videito. Dura 30 segundos. Y con esto vamos a empezar nuestro diálogo. Yo lo hago. Apagar la luz. Yo juego con niños. El tamaño es o piel. El 21. Yo le pongo la cara al racismo. ¿Y tú? Todos somos iguales por dentro. El 21 de mayo es el Día de la Afrocolombianidad, pero no solamente es porque eso, sino hay que acordarse muy bien por qué es ese día. Ese día fue que se abolió la esclavitud en Colombia, pero no fue abolida en el sentido de que quedaron libres, sino los hijos de los esclavos eran los que quedaban y se llamaron leyes de manumisión. Al próximo 21 de mayo, en un mes y pico, es el Día de la Afrocolombianidad, y con este video es importante que, no sé, dentro de lo que están pensando, poder hablar, resaltar, conversar, poner el tema, pero no solamente el tema del folclore o el fútbol. Por eso hoy la idea mía es, y la invitación es que hablemos un poco de esa historia y hablemos sobre el racismo. Dale. No, pero entonces, eso, no, devuélvete. Yo lo hago. Una de las cosas particulares que traigo yo el día de hoy y que mañana también vamos a tocar mucho más en una cuestión que se llama Cineforo, es que una de las formas que ayuda a ubicar, y sobre todo en esta sociedad moderna que es tan visual, tan audiovisual, y después de la pandemia quedamos aún mucho más pegados a las pantallas. ¿Sí o no? Los papás que eran enemigos de las pantallas en la pandemia les tocó o nos tocó ver a los niños. Yo tengo una niña de 11 años y a ella le tocó una tablet, tomar clases de educación física y danzas. Y así nos tocó porque la pandemia nos puso en eso. Entonces aquí la idea es que veamos este video de esta película que se llama La presa desnuda. Esto es un pequeño fragmento que dura 30 segundos. Usted se preguntará, ¿cómo fue que los europeos llegaron a África y tomaron los negros? Hay un libro que dice, el europeo llegó a África y tomó al africano. Cuando lo subió al barco, se volvió blanco y el africano se volvió negro. Antes de eso, no. Entonces, veámoslo, dura 40 segunditos. Ponlo. Y ustedes van a poder ver cómo era, sobre todo, una figura que va a aparecer acá. Si quieres, puedes seguir. Entonces los atrapaban. O entre las mismas tribus se atrapaban entre ellas y se entregaban. Y después llegaban a la playa. ¿No es cierto? Entonces aquí hay otro fragmento de otra película, que también se la recomiendo. Seguramente ustedes ya la vieron, porque nos guste o no, fuimos criados por Hollywood. Sí, eso hay gente que es muy buena para cierto cine alternativo, pero realmente este es Steven Spielberg. Él hizo su película Amistad, que es una buena película. Yo la recomiendo, inclusive los muchos textos de historia buscando entender ese tema de la negritud, recomiendan particularmente esta escena. O sea, les acabo de mostrar qué pasaba cuando llegaba y lo atrapaba el europeo y le ponía al africano y se lo llevaba para la playa. Ahora vamos a ver cómo lo subían en el barco. Si quieres puedes ponerlo.
Fíjate acá, dame un baculé. Oh, vamos a ver, lo que le pasa. Dice, Dios nos perdona y nos ama a todos. Bueno, la mitad, si quieres puedes pasar la otra. La mitad, esto es lo que se llama el comercio triangular. O sea, lo cojo, lo llevo, lo traigo a América y voy a Europa otra vez y durante 388 años se dio el comercio triangular. Las partes rojas que ustedes encuentran aquí en el mapa de América fue donde más población negra llegó. Por eso el sur de Estados Unidos es tan particular. Sur de Estados Unidos, Cuba y Brasil fueron los principales territorios donde mayor cantidad de población negra fue expulsada, secuestrada, dicen algunos, y lo que se llama la diáspora africana. Toda esa población que tenemos en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Perú, ¿quieres decir algo? Dale, con gusto, hermano. ¿Ya te pasó? Dime. En el Pacífico, es decir, cómo llegaron las comunidades negras al Pacífico colombiano sobre todo, porque entendería que por cuestiones de rentabilidad, pues no tiene ningún sentido para un esclavista o un traficante de esclavos dar la vuelta por todo el cono sur y después subir hacia el norte y llegar al Pacífico. Y pues me llama la atención que, por ejemplo, mira, la costa mexicana pacífica está prácticamente desprovista de población afro, pero en cambio la costa colombiana no. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso? ¿A pie, por tierra? Es decir, esa es la cuestión que quería saber. Dale. ¿Te parece si ahora que lleguemos a Colombia, yo retomo tu pregunta? Pero en general, es un proceso que se da por... ¿Quieres decir algo? Eso, hermano, te escuchamos. Esa es la idea, que conversemos. El Gran Cauca llegaba hasta la parte del Chocó, y entre ellos estaban los mosqueras. Otra vez, vuelvan a ya. El Cauca llegaba hasta la que era parte del Chocó, el Gran Cauca. Y los mosqueras, tomamos un ejemplo de esos, tenían minas y tenían cultivos de caña. Iban a Cartagena, compraban allá, porque aquí no llegaron esclavos, llegaron fue esclavizados. Compraban ahí en Cartagena, en toda una plaza que hay en el centro histórico, los traían y como por cuestiones religiosas tenían que ponerle el nombre o el apellido de ellos,
Por eso en Cauca hay gran cantidad de mosqueras, ¿ya? En la parte del Chocó, sí, en parte del Chocó. Y ellos compraban, le ponían los mosqueras y los traían a las minas y a los cultivos de caña, porque los indios fueron disminuyendo y se acabaron y no tenían por el esfuerzo tan grande. Entonces, los esclavizados eran como mejor para trabajar en esas partes. Y por eso se llenó el Cauca, esa parte pues, del Cauca, que hoy en día es Chocó, se llenó de población afro. ¿Ya? Muy Lo digo bien. porque me lo contaba, yo soy también afrodescendiente. Mi abuelo era negro pelo cuscú, como decimos en la costa. Pelo cuscú. Bueno, muy bien. Como el ejemplo que... No, está bien. Entonces tengan en cuenta esto del comercio triangular y sobre todo aquí, unos productos claves: algodón, tabaco y azúcar, que es la caña de azúcar, ¿sí? Esos 3 productos motivaron que se diera si quieres puedes pasar, se diera la migración, ¿no? Y cada país tiene unas particularidades. Esta historia del Pacífico colombiano es bien especial, lo mismo que la del Caribe, y en el Caribe hay que coger ciertas zonas y estudiarlas particularmente, ¿sí? Pero estamos hablando de una desigualdad que comenzó con la esclavitud y continuó con restricciones a las oportunidades y a la movilidad negra, a la movilidad social de negros y mulatos. Y es mucho de la historia de los que hemos crecido en zonas y que hemos venido de zonas como el Pacífico del Caribe a ciudades grandes donde no somos la mayoría blanca. Todos somos iguales, pero a mí es el que por mi color me tratan de cierta forma. ¿Sí? Y ahí viene el tema de, no, aquí no pasa eso, nosotros aquí no somos racistas. No pasa. Pero es solamente que pongamos el tema y comienza un poco la cosa a ponerse difícil. ¿Sí? Por eso es importante entender un poco qué es eso y recordar de dónde estamos viniendo. Entonces esto es importante tenerlo ahí. Si quieres, continúa. Y pues hablemos un poco del racismo. Entonces veamos este video. Este video es una campaña que ya nos está invitando un poco a tocar el tema de qué implica eso y recordar un poco esa historia que estábamos hablando, ¿sí? De que tenemos en América, porque no es una realidad de los negritos de Colombia, es una realidad de una población que se regó y se distribuyó por todo el continente. Inclusive, por eso nos asemejamos un poco y Martin Luther King nos debe tocar sobre todo a la población negra, pero a todos y todas por el tema de los derechos civiles, porque es importante reconocer que no somos los únicos. Si quieres, puedes ponerlo. Ya, Roberto. Many of us like to think of racism as something from the past, something that no longer holds sway over our societies, something that no longer exists. But World War II took place less than a century ago. Survivors of the Holocaust are still alive today. The Jim Crow laws were enforced until 1965. L'apartheid a été éradiqué jusqu'en 1991. We live in a world where people face barriers to education, employment, health, justice, and culture just because of the color of their skin. But people are discriminated against, excluded, stigmatized, attacked, or even murdered. Just because of where they come from, what they look like, or what they believe in. No more. No more. No. Basta. El racismo y la discriminación son causados por la ignorancia y el miedo a lo que creemos diferente. ويفترقان هياكلنا الإدارية وثقافتنا الشعبية وتحيزنا وفرضياتنا اللاواعية. But this doesn't have to be the case. You, me, us, we can create the change that we want.
By defending quality education for all, we can combat the root causes of deadly stereotypes and prejudices. By developing historical knowledge and critical thinking, we can improve our understanding of the past. By encouraging cultural diversity, especially at the local level, we can build societies that are more respectful of others. By empowering the younger generation, We can help them shape the world. So, stop watching from the sideline. Read, observe, learn, and listen. we must hold ourselves accountable. We must hold our societies accountable. We are all one humanity. Keep quiet is not an option. It's not an option. Look at this. Speak up. Speak up. Take action. Take action. Take action. Muy bien. Un poco un resumen de lo que hemos que he tratado de estar en lo que he estado hablando. Y miremos estos elementos. El racismo es un fenómeno histórico que promete una solución definitiva. El racismo es una creación de la cultura y el pensamiento humano. Se aprendió y se puede desaprender. El racismo es una forma de conductas y actitudes. Y lo que pasa es que nosotros estamos contaminados o permeados por la realidad del sur de Estados Unidos y lo que vemos en las películas. Pero lo que les digo, en América Latina y en Colombia es un poco distinto, porque aquí hablamos de raza y clase. Raza y clase. Entonces, en zonas donde son ciudades grandes, entre los que no son negros, pues hablamos de clase. Y los que somos negros nos toca hablar de raza y clase. ¿Por qué hablamos de raza? Cuando hay discriminación y hay desigualdad fuertes. Ahí hablamos de raza porque estoy de acuerdo contigo, todos somos iguales. Tenemos una mezcla. El problema es cuando el otro hace una diferencia y tal. El racismo es una herencia del desarrollo histórico de nuestro pensamiento moderno y tiene sus raíces en la época y sistema colonial, lo que acabamos de hablar de esa época. En la película Amistad, no sé si se vieron, había un cura, cogía y bienvenido, y Dios te quiere, y te cambió el nombre, y ¡fuin! ¿Sí? Y eso, pero como estamos en un tema teológico, bueno, eso es un tema para estudiar y reflexionar. Dios no estuvo de acuerdo con lo que pasó en la época de la esclavitud, ni promovió nada, ni tenía nada en contra de la población negra. Eso es algo que toca que nos metamos en la cabeza, ¿sí? Ama a todos y amó a todos. Y habían unos discursos que sí hacían ese uso y se ubicaron en unas vainas, pero no. La población negra es parte del pueblo de Dios y debe ser reconocida de esa forma. Es algo que toca que tengamos como muy presente. Sí, por eso en la película aparece de alguna forma. El racismo es una reacción ante una situación de inseguridades, como la idea de que los negros venían con enfermedades y eran brujos y hechiceros, o sea, sus tradiciones, su forma de entender, sus dioses, eso era brujería. Para prometer restablecer el orden a través del extremismo de la violencia racial. Bueno, si quieres, continúa. A ver. Bueno, ahora veamos este pequeño videito. Dura 40 segundos y es una mujer del Cauca, de aquí del Pacífico, que nos está contando un poco su experiencia de ser negra en Colombia. Mi nombre es Pilar, yo vengo del litoral. Llegué a Popayán con ganas de estudiar, pero la cosa no fue fácil cuando me empezaron a tratar de empleada y de puta, y yo creyendo que era por hablar. Hasta que un día uno me dijo, negra, vení para acá, tengo ropa por planchar, hasta hambre ya me dio por solo verte pasear y tus caderas contonear. Porque así como camina, yo me como tu pegado. Yo con rabia lo miré, por poco casi lo insulto. Pero yo con mi disgusto solo me puse a pensar de lo duro que es ser negra y mujer acá. Es un testimonio que usted puede encontrar en Bogotá, podemos encontrar en Cartagena, en Barranquilla. Yo vivía en Cúcuta en una época, en Cúcuta. ¿Sí? ¿Cómo es esa experiencia?
Y una de las cosas que hay que trabajar mucho es, no, aquí sí pasan esas cosas. Eso no pasa en las películas nada más. No importa, yo continúo. No pasa solamente en las películas, pasa en nuestras sociedades. Y con ese pequeño video, pues es algo para que lo podamos interiorizar, ¿sí? La realidad de muchas personas. Ahora, no solamente le pasa a la población negra, le pasa a la población indígena y le está pasando. ¿A qué otra población creen ustedes que le está pasando? ¿A quiénes? A las mujeres. ¿Quién más? Nuestra población venezolana. ¿Qué? Sí, claro, pero se nos olvida que en los años 70 y 80 fueron 6 millones de colombianos los que emigramos a Venezuela y son los hijos de esos venezolanos los que se devolvieron acá. Parece que eso... Y estamos no solamente entonces población negra, indígena, pues las mujeres, los niños, niñas, los adultos mayores y la población migrante, que de alguna forma yo lo apagué, ¿no? No. De alguna forma es como una manifestación moderna, que también pueden que hayan hermanos y hermanas negras que discriminen a los venezolanos. Sí, porque acuérdense que es un tema de raza y clase. De raza y clase. Bueno, ahí está. Estamos hablando de que la negritud es la denuncia del racismo que vulnera la dignidad del negro y la negra. Y define nuestra identidad como colombianos y latinoamericanos, ayudándonos a entender el proceso de reconciliación nacional. Este tema que está tan de moda de construcción de paz, reconciliación, ¿sí? Yo quería hoy plantear y decir, bueno, pero hay que trabajar esas cosas particulares, sobre todo que estamos a 4 de abril, estamos a casi 2 meses del 21 de mayo. Motivo y animo a todos a que no solamente poner un baile que son muy chéveres o traer un curado por allá de las zonas del Pacífico, sino hay que conversar un poco sobre qué es eso, cómo están las comunidades, qué es lo que viven, por qué tenemos zonas. En Estados Unidos hay un cuento y es que las cárceles son mayoritariamente negras. Las zonas pobres, en nuestras zonas donde somos más cantidad, los negros son los más pobres, son las que menos oportunidades tiene, la que menos movilidad social se da. Además aquí tenemos un fenómeno, el espejo. Ay, viven tan mal, menos mal yo vivo bien. ¿Sí o no? Entonces, pues, ¿tú qué piensas? No, eso es un problema. Pero yo estoy bien. Ay, hay que hacer algo por ello. Sí, pero por lo menos yo me siento, si quieres pasarla, estoy bien. Aquí hay un mapita de la región que yo les cuento de donde vengo yo. Los Montes de María. De pronto usted no la conoce o ha escuchado, o las personas que tienen más de 40 años escucharon cuando la guerra se dio allá, en esa zona, que fue una zona muy tal. Yo los ubico con alguien, una de las chicas me dijo que tenía que usar esto. Entonces, Cartagena queda por acá, Sincelejo. Ya lo ven aquí. Aquí está el Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas, y aquí viene el río Magdalena. La zona afro, donde están las comunidades negras, que es como si, les digo, como si estuviéramos en el Pacífico, o en López de Micay, o en Timbiquí. ¿Ya lo conocen, sí o no? Bueno, algunos hermanos que están aquí seguramente sí. Pero el resto... y zonas muy bellas del país, un poco de difícil acceso, porque el Pacífico tiene una carretera entre Pasto y Tumaco, y otra carretera entre Buenaventura y Cali, y en la mitad son esteras y ríos. Hay una pregunta de cómo fue que la gente en la desigualdad logró unirse y encontrar unas zonas donde pues no los acompañaran, invirtieran en ellos, pero de alguna forma pudieran desarrollarse. Y ahí se fueron excusando. Ahora pues se descubrió que estas zonas son muy ricas en minerales, en madera, y el narcotráfico encontró su asiento
para desarrollarse en todo eso, y ahí está una de las explicaciones del conflicto que tenemos. Esta zona de Montes de María, pues es unas cadenas montañosas. Pero ¿por qué es importante esta región? ¿O por qué es tan icónica? Y yo voy a comenzar a hablar de historia. Entonces, ahorita estábamos hablando de historia, ¿te acuerdas? Y resulta que por allá, en los años 60 del siglo XX, en Colombia se dio un fenómeno de reforma agraria. ¿Ustedes sí sabían eso? Sí, señor, pero ¿cómo se llamó ese fenómeno, ese proceso organizativo? Por allá. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, se llamó la ANUC, ¿sí o no? Me imagino que para hablar de todos estos temas, usted conoce de esto. Es importante que lo conozcas, porque es una historia muy representativa, porque en Colombia el tema de la tierra ha sido un elemento fundamental a la hora de entender el conflicto. Allá. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se dio la ANUC en todo el país, en esta región fue donde los campesinos más se organizaron. Narran que habían asambleas de 8.000 y 9.000 personas que llegaban a las cabeceras municipales a hablar de ese tema de la tierra. ¿Por qué? Porque en el Caribe colombiano se dio un fenómeno de grandes latifundios, o sea, mucha tierra de color blanco, ¿sí? Y otro montón de población sin tierra, y adivinen de qué color. Negros, indígenas, mulatos, ¿sí? O sea que usted se va poniendo, entonces ahí se fue dando un fenómeno. Si quieres puedes pasar la siguiente. Y yo quiero mostrarles un poco, ahí se ve un libro que usted pone, Historia Gráfica de la Lucha de la Tierra en Colombia, en Google. Y ahí le aparece, y es un texto que salió en el año 75, muy bello. No lo pases todo, devuélvete. Eso, déjalo ahí. Y aquí él nos va narrando los hitos de cómo se fueron dando esos procesos organizativos. Y entonces la gente se armaban asambleas, se armaron ANUC municipales, departamentales, y el fenómeno creció y la población comenzó a ver que en el proceso organizativo podían encontrar respuesta a sus necesidades. Y de alguna forma en los 70 se dieron unos fenómenos de invasiones o de tomas de tierras, y era que pues decían en esa época, no, pues vamos el señor Pepito, ¿alguien que aquí se llama Pepe? No, bueno, te vamos a usar el nombre. Pero bueno, Pepe, Pepito. Entonces, vamos a invadir la tierra de Pepito. ¿Sí? Y llegaban 1.000, 2.000, 3.000 personas y entraban a la finca. Y se le pedía al gobierno que las legalizara. Pero imagínense que eso, pues no le gustó a los dueños de la tierra. No les gustó. ¿Por qué? Porque perdieron mucho territorio. Y eso fue una de las dinámicas que se dio en los 70s. Entonces, como fue un movimiento tan importante, la izquierda, que en esa época nuestros procesos organizativos, ya el tema político, algunos sectores vieron la importancia de ese territorio o de esos territorios. Y no significa que la ANUC era pro izquierda o pro guerrillas, pero sí eran unos territorios proclives para que ellos desarrollaran su trabajo, por un lado. Y por otro, pues el finquero dice, pues a mí me la haces una vez, pero no 2 veces. Y comenzaron a aparecer grupos de autodefensa, de defensa de la tierra. ¿Qué pasó? Décadas después, la región vivió, creo que va a ser una cifra que no es la exacta, 20 o 30 masacres, se desplazó la mitad. Ahora si quieres, aquí están las masacres. Esta es una imagen de lo que pasó en la masacre del corregimiento El Salado, donde murieron casi 100 personas en una toma de 8 días. Estúdienlo, mírenlo, pónganle atención en su análisis, ¿sí?
No hay nada más racista que negar la realidad. Entonces, pónganle atención. Si quieres pasar a la siguiente, y aquí se ve ya una imagen del desplazamiento. No solamente esas tomas de tierras, sino que ahí hubo despojo. Estábamos hablando con el profesor Pablo esta mañana del despojo. ¿Y cómo yo saco la gente? Después mando otra persona. Y bueno, esa tierra cuesta 1 millón, pero yo te la pago a 10.000. Y yo soy amigo de la notaria, entonces sí, cojo la tierra. Y se dio un fenómeno de despojo. Ahí usted va a entender lo que se llama la unidad de restitución de tierras, una entidad del Estado que está ahorita funcionando. Yo trabajo en la unidad para las víctimas. ¿Con quiénes? Con desplazados, que son esta población que ustedes ven aquí. ¿Sí? Desplazados, población desplazada en Colombia que tiene derecho a retornar o a reubicarse. Yo trabajo en un grupo que se llama el Grupo de Retornos y Reubicaciones. El Estado desde el año 97 ha tomado decisiones a través de políticas públicas de cómo acompañar esas poblaciones. O sea, cuando yo fui desplazado, éramos mirados feos porque la gente decía, uy, si lo sacaron de allá fue por algo. ¿Quién sabe qué habrán hecho toda esa gente? Y éramos, pues, imagínense, costeños, negros, y llegados a Bogotá con una situación bien difícil. Ya o no, ahora te acompaña el Estado o de alguna forma ya la sociedad ha entendido un poco más el tema. Si quieres, paga. Aquí hay unas cifras para que vean que no les estoy hablando. Tan usted entra, pone datos para la paz en el Google, ¿sí? No pone Cine Colombia, pone datos para la paz, que es una página oficial del Estado colombiano. Y hay una cosa que se llama la Red Nacional de Información, y desde el año 85 dice la ley que se reconoce la población, puede declararse víctima, y aquí ustedes pueden ver lo que pasó. Y ahí, entre el 2005, 2005, pero realmente entre el año 98, 97 empezaron a aparecer las primeras masacres. El Salado vivió 2 masacres en el 97 y en el 2000. Muy fuertes. Aquí ustedes pueden ver esto acá. Pero si sigue, como el conflicto no ha parado, seguimos teniendo. ¿Por qué tenemos tanta población? Somos 9.600.000 colombianos víctimas del conflicto armado. O sea, es un porcentaje significativo. Si somos 52 millones de colombianos, haga usted la cuenta. Por eso es importante reconocer y seguir trabajando con estas poblaciones, que de esos 9 millones y pico, 1.200.000 son, como dice la política pública, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. ¿Ustedes saben quiénes son los raizales? ¿Sabes? San Andrés. ¿Palenqueros dónde son? Maates, San Basilio de Palenque. Comunidades negras y comunidades afrocolombianas. ¿Sí? Lo que llamamos en la política pública los NARP. Negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales. ¿Sí? Dime. Pues es un tema de autorreconocimiento. Las comunidades negras en el Pacífico creo que tienden a ser más Yo hablo de negros para todos, pero se hace la diferencia un poco. Por eso, el raizal es el de San Andrés, el palenquero tiene su pero y ustedes entienden por qué es el tema importante de los palenqueros, porque de las primeras comunidades o de los primeros pueblos que se emancipan en Colombia, en Colombia, porque realmente es en México donde se da el primero, de apellido Yanga. Inclusive hay un municipio allá en México donde hay una estatua de esos. Lo que pasa es que allá la población es mayoritariamente, tú me puedes ayudar mucho más, es más indígena, ¿sí? Pero yo tengo unos, no los voy a mostrar hoy, pero hay unos videos de los testimonios. Les digo, en América Latina es poner el tema y la gente dice que no.
y uno va y habla con los negros y pues ahí le explican que sí. Hay unos videos, se puede poner comunidades negras en México, historias y tal, y en cierta forma, no sé si ustedes han escuchado una palabra que es la garífunas. ¿Garífunas? Por allá atrás. Bueno, imagínense que los garífunas son las comunidades negras de Centroamérica. Que usted los encuentra en Honduras, en Guatemala, y usted lo encuentra en la playa. Es un barco que se hunde, como las historias de las comunidades negras en Ecuador. A mí me gusta el fútbol, y el fútbol es chévere. Ustedes cojan el Real Madrid ahorita. ¿Sí lo han visto? Sí, seguramente. ¿Les gusta el fútbol? Claro, entonces usted coja y mire la titular del Real Madrid. Entonces el de la izquierda es un negro alemán. ¿Sí o no? El mejor jugador del Real Madrid ahorita, ¿cómo se llama? Es brasilero y es negro. Y él ha hablado del racismo. Y hay uno que se llama Tchouaméni, que es un mediocampista. ¿De dónde es? ¿Y de qué es? Negro. Pero hay un jugador inglés que es el Belling. ¿Y cómo es él? Negro. Y es muy interesante que diga la situación de San Madrid, porque el Madrid tiene una historia racista. Ha cambiado. Freddy Rincón jugó allá y él no pudo triunfar y se devolvió porque lo trataron muy mal. Sí, pero usted si se da cuenta, pues han cambiado un poco las cosas. Pero bueno, retomemos. Aquí ustedes pueden ver esas cifras, importante que las tengamos en cuenta. Ahí está la razón por la que tenemos barrios y poblaciones en nuestras ciudades capitales con situaciones de desigualdad, de falta de oportunidades. Y no solamente estoy hablando de la población negra aquí, sino de la población víctima que ya recoge, porque es que eso no se ensañó solamente en los negros. En las zonas donde había mucha cantidad de negros, pues claro, 1.200.000, pero 9.600.000 menos 1.200.000, eso da una gran cantidad de población. Y aquí sí, la pistola no tiene diferencia, ella sí no es racista. Ella coge y sacó, y hay mucha población, y tenemos una población gigante que, recalco, la mitad o un buen porcentaje de esta población fue desplazada por la violencia. Hay familias que murió el abuelo desplazado, murió el papá y está el hijo aún por ahí. Y la gente, yo no entiendo este muchacho, ¿por qué no puede salir? ¿Por qué no lo logra hacer? ¿Para dónde va? Ahí hay una historia que tendríamos que trabajar y que estamos trabajando. Yo lo digo ya en la entidad donde yo trabajo. Y lo que hacemos nosotros es pensar un poco en estos, por eso hablamos de retorno y reubicación, de cómo acompañar a todas estas poblaciones en ese ejercicio. Si quieres, puedes seguir. Bueno, pero bueno, no todo es eso, hay ejemplos, y ya vamos a empezar a hablar un poco de la construcción de paz y a meternos a hablar sobre Luther King, pero un ejemplo, y es que en el corregimiento del Salado, que queda por aquí, donde se dio la masacre, pues han pasado muchas cosas. Y una de las cosas es que pues ha habido entidades que han invertido, la población ha podido regresar y retornar, no en su totalidad, pero ahí están. Y ahí ya han comenzado a aparecer como ejemplos. No solamente yo hago parte de la Unidad para las Víctimas, sino que allá en el Montes de María tenemos una asociación que se llama Sembrando Paz. Y el trabajo que les estoy contando y todo este discurso, pues viene de esa experiencia y el trabajo que hemos hecho en esa región durante mucho tiempo. Y una de las cosas chéveres que estamos mirando ahorita es que tenemos 2 reservas naturales de la sociedad civil que recibimos en el marco de todos estos trabajos y que estamos trabajando el tema ambiental, porque parece que toda esta historia se da alrededor de la población, pero la población vive sobre un territorio, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, pues un poco las 2 reservas en este color, y también lo que está en blanco es el bosque seco tropical, que es lo que permite que se dé
o se constituyen estas reservas naturales de la sociedad civil. Es una figura que si usted tiene una finca y quiere proteger el medio ambiente, pues puede hacer un proceso con el Ministerio y Parques Naturales para que con unas condiciones y ciertas cosas usted pueda declarar ese terreno que no se pueda invadir, no podemos hacer minería, no podemos, como pasa muchas veces en algunas zonas, no, es que yo voy a tumbar todo este bosque porque quiero hacer una piscina, poner una casa de 3 pisos y parquear los 6 carros, y como son 6, poner una bomba para poderle echar gasolina. Ya eso son cuestiones del desarrollo, pero un poco el tema con estas reservas tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? De la protección del medio ambiente. Y pues por aquí va lo que llamamos ahorita un cultivo de paz, y es comenzar a hablar de todos estos temas, pero a buscar y a tener ejemplos que llamamos antídotos, medicinas, que usted puede ver un poco alrededor del tema. Si quieres, puedes avanzar. Y yo me hago la pregunta, y les hago estas 3 preguntas. ¿Cómo se construye la paz, la identidad y la cultura en un contexto de esclavitud, discriminación y negación? Sobre todo negación. Aquí no pasa. Yo me siento al lado de un negro en un bus y yo no me paro. En mi adolescencia se paraban del bus. Los que son negros me entienden. Se paraban del bus y se cambiaban de puesto. O el pelo, que ahora se ha trabajado mucho, estar orgulloso uno de su cabello crespo. Pero hace mucho tiempo eso era un problema. Yo me acuerdo que en el colegio me molestaban porque yo tenía el cabello crespo, entonces me decían que parecía un micrófono. Y era el único de mi curso y me molestaba mucho por eso. Eso es un chiste. Ahora, después de mucho tiempo, eso es racismo. ¿Sí? Entonces, cositas que hay que tener como en cuenta. Otra, ¿cómo opera la discriminación consciente o inconsciente en la práctica? Que es lo que he tratado de promover. ¿Cómo opera? Y quizás ahorita hablemos un espacio para que hablemos no solamente pensando en las comunidades negras, sino en general. Mujeres, indígenas, migrantes. Y a veces, pongamos lo más interesante, a veces entre la misma etnia, entonces, si es LGTBIQ, o sea, homosexuales, lesbianas, gays, ¿cómo es? Y comienza la cosa a ponerse, ¿cómo construir una sociedad justa para todas las edades y condiciones? Les dejo 3 preguntas, ¿sí? Para que conversemos, así sea 3 o 4 intervenciones que podamos recoger. Yo tengo la pregunta tuya del Pacífico y ahora la vamos a hablar más adelante, pero que se animen a participar. Vuelvo a leerlas. ¿Cómo se construye la paz, la identidad y la cultura en un contexto de esclavitud, discriminación y negación? Aquí eso no pasa. No. Pero estaba viendo yo un video por allá en Uruguay que ellos contaban que no, que eso, y viendo los videos de América Latina, resulta que es que no es un problema de un fenómeno solamente de nosotros acá. Eso pasa en toda América. Y por eso es importante no solamente reconocernos como afrocolombianos, sino pensar un poco en la diáspora, y por eso les he propuesto, que es una propuesta, el tema de la negritud. Entonces, me gustaría poderlos escuchar. Tenemos estas 3 preguntas, son motivadoras de que hablemos, no hay que responderlas tan tácitamente. Acuérdame tu nombre, hermano, ya te pasamos el micrófono. Nervioso. Y estoy acostumbrado a hablarle a muchas personas. Bueno, buenos días para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén bien. No me gusta darle la espalda a las personas. Háganme acá al frente, ¿puedo? Sí, creo que no estoy. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Grueso.
Yo quiero, no sé si es como responder las preguntas o crear una misma pregunta. Bueno, ustedes me ayudan allí o hacer como un aporte a lo que estaba diciendo al principio que preguntó, ¿cómo es su nombre? Néstor. Y respondió, exacto, porque yo siempre me he preguntado también cómo llegamos los negros al Pacífico. Yo soy de Buenaventura, pero me vine a Cali hace 6 años porque vine a estudiar lenguas extranjeras en la Santiago. Y me surgía mucho esa pregunta porque hace como 2 años más o menos yo estuve en los Estados Unidos. Yo soy intérprete internacional de un pastor norteamericano que viene aquí a Colombia a hacer misiones. Entonces, hace 2 años atrás, yo fui a los Estados Unidos y trabajando en un colegio, y aparte de eso, estaba recibiendo unas capacitaciones de parte de él, y entre esos solamente eran puros negros, ¿no? Cuando terminamos esa capacitación, nos dieron como retribución, bueno, primero teníamos que hacer un ensayo sobre si habíamos en nuestro proceso recibido cómo era nuestra vida, pues en cada contexto como negro, si nos había tocado sufrir, etcétera, etcétera, si habíamos sufrido discriminación, etcétera, etcétera. Y luego nos dieron un tour a los museos que hablaba de la esclavitud y de los negros. Entre ellos, pues estuve en Memphis, Tennessee, que es el International Right Museum. Y allá está, obviamente, fue donde Martin Luther King fue asesinado, ¿no? Y ahí está, bueno, el museo. Entonces tuve la oportunidad, entré allá, eso es espectacular, bueno, etcétera, etcétera. Pero en los Estados Unidos, como decía nuestro profesor aquí, eso del racismo es algo muy, pero muy fuerte y muy marcado. Y por eso surgía pues mi deseo de compartir esto, porque él también mencionaba y decía de que nosotros estamos siendo bastante como impermeados, influenciados por la cultura americana, podríamos decirlo, o norteamericana, porque en realidad cuando yo miré todo eso, porque no conocía mucho sobre la historia de nosotros los negros, nunca me había dado por indagar un poco en eso, pero cuando estuve en los museos y miré cómo estaban allá colgados los nombres de cientos de personas, miles que habían sido pues maltratadas, golpeadas, y este afroamericano que yo le interpreto, él tiene muchos libros sobre la historia de los negros. Pero ¿qué pasó? Eso me empezó como a afectar, porque al ya conocer mi realidad y el origen de dónde provengo, entonces sí me dio curiosidad de investigar más sobre el tema y escucharlo mucho a él. Y precisamente una vez yo estaba en un avión y entonces había unas personas, no sé si llamarlas blancas, pero eran como de Dinamarca, esos lados de por allá. ¿Blanco? Sí, bueno, europeo. La azafata le habla en español a los jóvenes que no se pueden sentar en la ventana, pues porque son extranjeros. Pues uno como buen colombiano, si me va a entender, y quise traducirle a los muchachos porque dije, no, obviamente no están entendiendo porque pues su idioma en primer lugar ni es español, perdón, ni es inglés, pero es otro, ni tampoco es español. Pero estas personas se enojaron y ellos pensaron que yo no les estaba entendiendo y entre ellos empezaron a decir niga, this nigga, y empezaron a decir muchas palabras y muchas cosas. Sí, eso es negro, pero es ofensivo. Y entonces empezaron a hablar entre ellos en inglés, porque ellos también saben que en otros países les gusta, o sea, aprenden este idioma también, etcétera, etcétera. Y empezaron a insultarme horrible y a hablar feo.
Bueno, entonces, pero eso fue años atrás, antes de yo conocer, bueno, la historia de los negros, etcétera, etcétera. Ahora, entonces norteamericano siempre me pregunta que si aquí hay racismo, porque él no escucha casi aquí sobre ese tema, pero allá en los Estados Unidos eso es demasiado fuerte, demasiado marcado. Y cuando yo llegué aquí a Colombia, ya cuando llegué de los Estados Unidos, había todo eso me estaba como afectando un poco. Quizás porque ya conocí lo que fue mi historia, pero también lo que usted decía es que uno se empieza a contaminar. Entonces, mi pregunta basado en en esta experiencia que yo he tenido, ¿cómo uno puede abordar este tema en este país, me hago entender, sin uno ser afectado emocionalmente? Porque de una u otra forma, uno como negro, cuando se da de cuenta de esto y de la realidad, y de que sí hay discriminación, no solo de la forma verbal, ¿no? Porque en el discurso no escuchamos nada de eso. Yo estuve en la universidad 5 años y nunca escuché un tema sobre Martin Luther King, nunca escuché algo sobre las negritudes, sobre etcétera, etcétera. O sea, no había ningún tipo de campaña que promoviera, ¿sí se dice promover? Promover, pues que no haya discriminación. Entonces, sí, porque yo la verdad yo solté eso. Yo ya no quise saber más nada y que no, ya solté todo eso porque eso me estaba afectando mi vida emocional, aún mi vida espiritual. Y el americano con el que yo ando, ¡ja! No. Bueno, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre Luther King, un poco de las campañas que ellos hicieron, de cómo abordaron todo el tema, pero hay un tema de identidad, de orgullo, de autoestima, ¿sí? Del proceso de cada uno, de sentirnos orgullosos de la raza, sentirnos orgullosos de la gente. Yo, por ejemplo, hace muchos años yo no hablaba mucho del tema, pero siempre trabajaba en zonas negras. O sea, siempre que me ponían a escoger, yo escogía el Pacífico o el Caribe. Y no me salía de ahí. Tú pones en Colombia departamentos con mayor cantidad de pobreza. No estamos hablando de raza. Y pones y aparece el Pacífico y aparece el Caribe. Chocó, Sucre, Bolívar. Y tú después miras quiénes viven ahí y ahí comienzas a entender un poco el tema. Creo que parte de lo que les quiero contar, si quieres avancemos porque el tiempo está dando, un poco de lo que hicieron, un poco de la Martin Luther King y las campañas, es que se unieron entre ellos a hablar del tema. Y resulta que tú no estás solo. No todo lo que tú estás viviendo lo viviste nada más tú. Al ponerlo y al sentarnos en una comunidad con muchas personas de la misma zona, seguramente vamos a ver muchos que vamos a decir, yo viví lo mismo que tú. ¿Sí? No, yo a mi edad ahorita y como tal he decidido poner mucho más el tema para buscar la forma de escarbarle la cabeza a las personas, a mi entorno y comenzar a poner el tema porque no nos gusta hablar de eso. Nos hace sentir mal. Tú estás hablando de un tema que quizás, Mauricio, qué mamera. Vienes tú otra vez aquí, estamos todos bien a hacernos ver el espejo. Pero creo que tanto Luther King como Malcolm X, aquí tengo yo mi cajita, yo la llevo a todo lado, yo llego a mi trabajo y pongo mis 2 mensajes, ¿sí? Él hablaba mucho de la identidad, del tema de reconocerse, por eso él se cambia el apellido y se pone la X para negar un poco el tema. Pero bueno, avancemos. Martin Luther King, un líder afroamericano, ellos empezaron las iglesias y es un pastor bautista. Lo que pasa es que la segregación en Estados Unidos generó muchos problemas, pero algunas ventajas. Y es que en las zonas donde quedaron las poblaciones negras, que seguramente el líder con el que tú trabajas viene de esas zonas, pues fueron zonas que se desarrollaron
de alguna forma, y segregadamente, o sea, habían baños para blancos, baños para negros, escuelas para blancos, y las iglesias también tuvieron la oportunidad de hacer ese mismo proceso. Entonces, ellos pues empezaron a trabajar, pero una de las cosas que quería compartirles es, son 10 puntos de lo que ellos pensaron sobre el tema de la educación, porque todo esto que hemos hablado y muchas de las preguntas que tú me acabas de hacer tiene que ver con un tema de formación. Lo que yo estoy haciendo ahora tiene que ver como comenzar a hablar y a formar y a educar a la sociedad en estos temas. Ellos estaban y hablaban de que la no violencia utiliza los medios de difusión masiva para educar al público, por eso estamos transmitiendo. Y a los líderes acerca de los asuntos fundamentales y los factores morales que están implicados. No solamente era un tema de discriminación y racismo, sino que ellos hablaban de derechos civiles, o sea, de una ciudadanía, que es parte de nuestra discusión. ¿Sí? Nosotros estamos buscando que también las comunidades tengan acceso a salud, a educación, a alimentación, a distintos aspectos que tendríamos que tener todos y todos en igualdad de derechos. Lo que pasa es que al poner, lo que te digo, tú pones las cifras de pobreza y aparecen unos territorios que son los más pobres y tienen un color de piel particular. Entonces ahí uno queda como pensando, bueno, ¿qué pasa? Algo ocurre. La no violencia se organiza con el fin de educar, de elevar el nivel de conocimiento del problema, de manera que las soluciones propuestas sean lógicas y puedan recibir apoyo. Entonces, hay formas de plantearlo, pero es importante pensar en educar y cómo transmitirlo. Y ahí ese dolor, esa cosa que uno va sintiendo al darse cuenta, va a cambiar. Y eso le permite a uno también transformarse. ¿Sí? En el mundo eclesial o en el mundo de las iglesias se habla mucho de ese poder transformador que tenemos. Puede bajar por el Espíritu Santo, pero que viene con el conocimiento. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Las estrategias creativas, tales como foros, debates, juicios, simulados, conferencias, hacen que el paso de la educación sea eficaz al concentrarse en los temores y las faltas de comprensión dentro de nuestra comunidad, al igual que en el comportamiento de nuestros adversarios. En esa época, pues, la televisión ayudó mucho, los medios masivos, a exponerse, cuando ya llegaba un punto en que la marcha que se dio, la primera que tuvieron ellos en Montgomery, salió a la televisión nacional. Ahí la mente, el ojo público que no tiene color, se dio cuenta de algo que no estaba bien. Y aquí nos puede pasar muchas cosas iguales. Lo que pasa es que pues allá pues sí se segregó, pero aquí nosotros tenemos no solamente comunidades negras pobres, tenemos blancos pobres, tenemos indígenas, tenemos una serie de población que nos lleva a unirnos y a pensar en que no es solamente una realidad de cierta población. Sí, es como el caso de la comunidad de Sembera que tenemos en Bogotá, que ellos están viviendo una situación y que al acordarnos de estos temas, hablando de los negros, tendríamos que pensar en la comunidad étnica, tendríamos que pensar en las mujeres, tendríamos que pensar en los discapacitados, mejor dicho, en todos, y ya tendríamos que dejar de hablar un poco de raza y tal, pero mientras la desigualdad, la pobreza y todos estos fenómenos se mantengan, yo por mi caso seguiré hablando del tema y poniéndolo sobre la mesa, ¿sí? Para ver si hay algún cambio. Lo que muestran las campañas de Luther King y lo que ellos hicieron en esa época es que sí tiene un efecto. Tiene un efecto. Pareciera que no, pero sí nos lleva a un efecto. Rápidamente, la educación sobre la no violencia significa el crecimiento social. Difundir las inquietudes que compartimos por las personas afectadas por condiciones injustas y creando, consecuentemente, producir una nueva dinámica en la sociedad. La educación puede significar facultar al pueblo para que se dé cuenta de su capacidad de realizar cambios. De nada nos sirve mostrar lo feo si no mostramos una salida, ¿sí o no? Bueno,
Yo puedo entender que soy racista, así como puedo desaprenderlo. ¿Sí? Yo puedo cambiar comportamientos y actitudes que han llegado por mi idiosincrasia, por mi entorno. Yo lo puedo cambiar si quiero. Es como el cuento del nacimiento del Espíritu Santo. Es una decisión y te va a cambiar, pero tú puedes cambiar al interior y es algo que cada uno puede hacer. Cuando la gente lo niega, pues es como, ¿qué? Uno no puede tapar el sol con las manos, ni decir que la luna es verde. Yo te lo puedo decir, pero tú cuando la miras, pues, entonces hay algo allá al interior que tú puedes cambiar. Sigo. El paso de la educación se propone cambiar el clima social, a la vez que informa a la comunidad sobre el asunto. Y no es fácil conversar. La desigualdad, el desinterés, el individualismo, tantas cosas que tenemos alrededor, ¿sí? Tanto que estamos viviendo. A mí me robaron hace poco en mi trabajo, pasó una bicicleta y se llevó mi celular. Fue mi aporte involuntario a la desigualdad. ¿Sí? A la pobreza. Cuando hay robos porque hay hambre. Y hay que acordarse un poco de eso. No lo estoy justificando, a mí no me gustó. Nadie le gusta que se le lleven el celular y menos cuando ahora todo pasa por el celular. Yo para poder entrar al correo de mi trabajo me manda un código de texto a mi celular y tengo que entrar a mi correo y entrar a otro correo y otra persona entrar a otra cosa para que yo pueda mirar el mensaje que me dijeron te robaron. O sea, es una cosa loca y nadie quiere eso, pero nos pasa. Voy a avanzar más rápido. Una parte de este paso es desarrollar líderes que puedan preparar al pueblo para implantar los cambios necesarios. Por ejemplo, Highlander Folk y el programa de educación a la ciudadanía en las campañas, que hicieron allá, donde esta conferencia de jóvenes líderes bautistas, cuando llegó Luther King a la zona, lo nombraron presidente. Y él no representaba solamente a él, sino representaba una gran cantidad de pastores y de iglesias, porque la diferencia con Malcolm es que ellos eran musulmanes y los escritores, uno que les recomiendo se llama James Baldwin, muy bueno, un escritor, ellos ya venían de un mundo intelectual, pero la fuerza que tuvo él no era solamente él solo, es que él representaba a una gran cantidad de comunidades religiosas y negras, porque en la población negra encuentra en el cristianismo algunos mensajes que los acompañan. Por eso ellos se llaman los Moses. Y cuando tienen sus líderes, hablan de que allá está el Moisés. Porque todo lo que leyeron en la época, lo más chévere era cuando les contaban la historia de que Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a otra tierra. Entonces, si quieres, pasemos. Bueno. Poco para complementar, nuestra tarea no consiste en reaccionar frente a los adversarios porque el elemento de la no violencia es muy particular y fundamental en esta historia. Con todo esto que hemos hablado, ¿a quién no le da rabia? Y no quiere golpear al otro. Pero el mensaje de ellos era no violento y había una esencia teológica, una posición desde Jesús y desde la Biblia. Que empezó a transformar y a cambiar al mismo Luther King y a su propia comunidad. Imagínate con toda esta rabia y él decía, no, nosotros queremos a los hermanos y nuestro hermano blanco también lo queremos y hablaba mucho de que el problema no es el ser humano, sino el valor que él vive. O sea, el problema no es la persona, es la idiosincrasia, el valor que está representando. ¿Qué tenemos que trabajar? Ese valor para poder transformar a la persona. Más o menos era una cosa así. Si quieres, pasa. A ver, pon ese video. Bueno, aquí un video que nos va a recrear la vida de Luther King. Esta frase forma parte de uno de los discursos más memorables de la historia de Estados Unidos y de la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana en ese país.
Martin Luther King fue un activista y pastor baptista estadounidense del siglo XX. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta. Admirador de figuras como Mahatma Gandhi y seguidor de la teoría de desobediencia civil de Henry Davis, Luther King lucharía pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos. El salto a la notoriedad llegaría en el año 1955, a raíz del arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco. King decidió iniciar una protesta no violenta contra la segregación racial que sufría la ciudad. Aprovechando la resonancia que tenía como pastor, sugirió a la población negra de Montgomery no utilizar el transporte público hasta que este tipo de manifestaciones racistas se erradicaran por completo. Tras un año del inicio de las protestas, se declaró ilegal la segregación racial en los transportes públicos de la ciudad. Aquella hazaña lo convirtió en un referente por la igualdad de los derechos y le animaron a promover diferentes iniciativas, que en ocasiones lo llevaban a la cárcel. Sin embargo, esto no le impidió alcanzar muchos logros. En 1963, encabezó junto a otras 250,000 personas una marcha por Washington, en la que abogó por mejorar las condiciones de vida e integración de la población negra. En aquella protesta pacífica, la mayor que ha vivido la capital estadounidense, recitó su famoso discurso, I have a dream. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Al año siguiente, Luther King recibiría el Premio Nobel de la Paz con tan solo 35 años, convirtiéndose en una de las figuras más jóvenes en recibir esta distinción. Su lucha continuó y el presidente Lyndon Johnson aprobó la Ley de Derechos Civiles que otorgaba la igualdad a todos los ciudadanos. Un año después, se promulgaría la Ley del Derecho al Voto que terminaba con la discriminación hacia la comunidad afroamericana. El 4 de abril de 1968, en Memphis, un disparo en la cabeza ponía fin al sueño de Martin Luther King. Tras su muerte, una oleada de manifestaciones, saqueos y enfrentamientos que mantuvieron en jaque por varios días al gobierno de Lyndon Johnson. Hasta hoy, su historia inspira a muchos inmigrantes y especialmente a los jóvenes soñadores a continuar en la lucha por sus derechos. Muy bien, si quieres pásalo. Bueno, este era un resumen para ir cerrando porque ya estamos en la parte final de nuestro ejercicio. Este era Martin Luther King y fue un hombre muy importante. Inclusive dicen que ese discurso de Yo tuve un sueño es como de los discursos más icónicos de la historia. Lo ponen entre el top 5 o los principales 5 para sacar el inglés de nuestro esto. Aquí yo les pongo una foto de las campañas que él hizo y la que nos contaba, ¿cómo te llamas, hermano? No me acuerdo. Carlos, lo que nos contaba Carlos, pues ahí empieza el devenir de él, y miren que en casi 10, 12 años fueron desarrollando una serie de acciones que no solamente estaban hablando de raza, sino que llegaron al final a hablar de pobreza, y la pobreza no tiene color. Ya se transmite, en Bogotá tenemos zonas que no necesariamente son de población negra, que tienen una pobreza gigante, ¿sí? Entonces ellos ya comienzan a hablar del tema. Sigue, que ya vamos a terminar. Yo quiero que veamos este video y le pongan mucha atención, porque él muere, pero la noche anterior a su muerte da un sermón. Y en el sermón se llama En la cima de la montaña. Y lo que les comparto es un poco que de toda la Biblia, sobre todo en la película Amistad, lo van mirando porque a esta población, a esta negritud, le imponen un Dios, le imponen una iglesia, ¿sí? Pero ellos cuando aprenden a leer y escribir, que es un poco el mundo protestante, ¿sí? El anabautismo surge en el siglo XVI, cuando las comunidades allá aprenden a leer
y salen del latín y pueden acceder a la Biblia en su propio idioma. Yo no, pues yo no soy teólogo, pero en mi adolescencia algo estudié. Entonces, ya esto que va a contar él, ellos cuando empiezan a entender todo el texto, encuentran en el Éxodo una historia maravillosa. Por eso habla mucho de Moisés. El hermano que le gusta el saxofón, te debe gustar Louis Armstrong. ¿Cómo le decían a él? Él le decían el Moses. Y él tiene una canción que se llama Go Down Moses, que es, véala, tal y habla del Moisés. Y a Martin Luther King le decían el Moisés, y a Malcolm X también le recordaban eso, porque era una historia de esperanza. O sea, imagínate, en medio de toda esa situación, encontrar en un texto una propuesta tal. Entonces, ahora si quieres pongámosla, y miren lo que esto un poco corto. No, avanza, perdóname. No. La siguiente diapositiva, sí. Que ya el tiempo se nos está yendo. Pasa. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I would like to live a long life. Longevity has its place. I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So tonight I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of Al día anterior, él sale de un hotel Lorraine se llama, se para en una puerta y un hombre le dispara con una escopeta y lo mata. Y esto es muy significativo y tiene un valor gigante. Hay una obra que se llama En la cima de la montaña. Si quieres vamos a pasar a las últimas 2 diapositivas, que nos quedan 10 minutos. Eso, pásalas. Y nos pone a pensar, y con esto es invitar un poco que hay un tema espiritual muy interesante y muy fuerte en el ejercicio de la no violencia y la construcción de la paz. ¿Sí? Primero, 5 aspectos sobre la construcción de la paz, recogiendo un poco todo esto, el tema de la esperanza. Sino exponer lo feo o la desigualdad sin poder transmitir esperanza no nos lleva a ningún lado. Tenemos que tener la capacidad de mostrarle a la gente, de hacerla consciente, decirle, hermano, despiértate, pero que tenga una posibilidad. La esperanza lleva a la espiritualidad, ¿sí? Hablar de fe pensando en la iglesia, en Dios, en lo mágico, porque somos ecuménicos, o deberíamos ser ecuménicos, y no entrar en la discusión. Dios nos quiere a todos, y la fe tiene que, por ejemplo, podemos transmitirle hasta el que no crea. Hay algo ahí importante. 3, fortaleza en el mensaje, la narrativa y el discurso. 4, nos unimos para educar, no para gobernar o para tener el poder. Y eso es un poco la figura que nos muestra la historia de los 8 civiles. 5, liderazgo en la guía
y orientación para educar y formar. Y ahí sí nos entendemos mucho nosotros que venimos de esos espacios eclesiales, de los liderazgos y de la formación, en el sentido de estar como trabajando o buscando esos líderes, esos pastores o pastoras que pues parte de su ejercicio es formar, educar, orientar, ayudar a otra gente a encontrar el camino. Esto nos debe llegar a pensar en 3 elementos a tener en cuenta. Entender los impactos de la desigualdad, la discriminación y la negación. Entender un poco qué implicó eso. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se da? ¿Por qué hay diferencias? Hablar de libertad y diversidad étnica en identidad. Pues yo soy amigo de entender en la realidad que estamos, en la actualidad. En Bogotá uno va por Chapinero y encuentra parejas diversas, donde ya la gente se manifiesta públicamente, y es entender la época en que estamos. Es importante poder entender la población que tenemos, nuestros hijos, nuestros nietos, sus realidades, que no son las mías. Eso es importante. Y algo muy chévere que es parte de lo que yo me he apostado es la creatividad y la pedagogía. Hay que ser creativos, hay que animarse, hay que tirarse al agua. Dice un dicho, salta, ya aparecerá el suelo. Anímense a formar, a hacer taller, no tienen que ser los más perfectos. Cuando yo empecé este tema del cine, que mañana vamos a hablar esto, pero más en clave de cineforo, a empezar a hablar de eso, eso fue tirarse al agua. Y hay gente que no le gustaba, hay otros que sí, pero hay que animarse. Si quieres, pon la última palabrita. Todo esto pensando en la ciudadanía activa, en el sujeto de derechos, donde entramos todos y todas, donde debemos entrar todos y todas, y quizás ahí nos podemos encontrar con muchas más personas que trabajan todos estos temas en la ciudadanía, y el cuento de Luther King y su proceso era los derechos civiles, que de alguna forma lo lograron. Si quieres vamos a la última y ya vamos a terminar. Tener en cuenta que en el marco de todo esto, ellos pensaban mucho en el conflicto, un conflicto que tiene que ver, ya déjalo así, un conflicto que tiene que ver con dilemas, con problemas, con controversias. Todos y todas tenemos conflictos. Eso sí, el que diga que no, ya hay un conflicto. Todos y todas tenemos conflictos, tenemos situaciones internas, problemas, dilemas, dificultades, hay aspectos de la vida tal, ¿sí? Retos, desafíos. Tenemos ese conflicto y lo podemos entender. El conflicto interno, yo con yo, lo psicosocial, ¿cómo es que dicen? Lo psicoespiritual. Yo estaba viendo ayer la página de la universidad y vi la especialización y dije, ve, ese conflicto interno que es en el mundo de lo público se llama lo psicosocial. Esa cuestión, esos traumas al interior que nos lleva a pensar en lo personal. O sea, hay en todos esos temas y todos esos traumas de identidad, de no sentirse uno parte de nada. Eso pasa en todo lado. También con el otro o la otra, en mis interacciones con mi esposa o mi esposo, con mis hijos, con el vecino o la vecina, ¿con quién más? Ya hablamos de nosotros mismos, con el vecino, con el profesor, con el compañero de clase o compañera, ¿sí o no? Y ya en nuestro lenguaje de iglesia, con el prójimo. Y también con la comunidad, con la sociedad, que es en nuestro lenguaje con la comunidad. A veces se dan aspectos de que uno no está de acuerdo con nada de lo que están haciendo. Hay un conflicto, pero hay que tenerlo un poco en cuenta. Entender el conflicto es poder pensar que lo podemos transformar. Y ya para ir cerrando, yo les quiero dar unas 10 metas o recordarles o ponerles ahí para que cuando ustedes se vayan ahora, nos vayamos todos a almorzar. Ya debemos tener hambre. Fíjense que yo fui a un municipio en Córdoba y íbamos a hablar de reconciliación.
pero llegué tarde un poco, el viaje fue largo, entonces se sentaron y eran con una, o sea, las iglesias fueron las que nos permitieron abrir la puerta para traer al resto de las comunidades y hablar de ciertos temas de la política pública. En este tema era año 2005, 2006, 2007, y estábamos hablando de reconciliación. Y estaba esa guerra, como ya vieron las cifras, estaba en pleno momento. Entonces a mí me miró un señor y me dijo, mire, la verdad es que aquí hablamos de reconciliación después de almorzar. Nosotros hablamos de ese tema con la barriga llena. Y es cierto, entonces tuvimos que sacar la sopa y darla primero, porque hay aspectos ahí como que a tener en cuenta. Pero bueno, 10 metas para construcción de la paz. Una, el prefijo re es volver a. Y hay 10 palabritas claves que usted puede tener en su cabeza, que empiezan con el prefijo re y que en Colombia son fundamentales. Reubicar, retornar, reconciliar, restaurar, recuperar, rehabilitar, reparar, resolver, resignificar y renacer. Cógelo por donde quieras, por donde más te guste, por donde menos rabia te dé. Ah, no me gusta retornar. Ah, yo soy más de restaurar. Ah, perfecto. No, es que a mí me gusta más reconciliar, a mí me gusta más reparar, me gusta más resolver o resignificar. Pero todos empiezan con el prefijo re. Y todo eso es volver a, y la construcción de la paz tiene que ver con todos esos aspectos. A mí me gustaría que uno se casara con los 10. ¿Para qué usamos eso? Para educar en justicia y paz. Y ahí viene la historia de Luther King. Para educar en justicia y paz. De alguna forma, en mi historia ya de la iglesia menonita, mi papá, cuando fuimos desplazados, creó una organización que se llama Justa Paz. Justicia y paz. Y ahí nos metimos todos y era la respuesta a muchas cosas. ¿Y para qué? Para transformar la persona, la comunidad y la sociedad. No es fácil, porque la transformación no solamente es quién gana y pierde, sino que ahí tenemos que ganar ambos. Y eso no es sencillo. Yo lo sufro harto, porque estos discursos no son fáciles, porque a uno le da rabia muchas cosas y no le gustan muchas vainas que pasan. Y fuera de eso, no le gusta que ciertos discursos, sobre todo en el mundo menonita, en nuestro cuento anabautista, pues tiene que ver mucho algunos aspectos de los evangelios, de el 70 veces 7, el si tu hermano está pecando, ve y habla con él. Si no cambia, inviten a otro hermano y hablen con él. Si no cambia, inviten a toda la comunidad. En términos de la política pública, esa es la conciliación. Yo me acuerdo que yo peleaba mucho porque 70 veces 7, entonces son 490. Bueno, listo, vamos a hablar 490 veces. Y eso nos debe llevar a algún lado. Es una figura y es un ejemplo. Yo después, algunos teólogos me pusieron una vez 7 interminables y ya en la discusión académica eso hay de todo. Pero un poco el espíritu es, yo me casé mucho con el tema de los conflictos y de la transformación y resolución de conflictos con nuestra esencia teológica. O sea, no lo lograba concebir eso. Y pues hay como unas invitaciones, ¿no? Si quieres pasa a la última. Miren, si quieres ponla. Son las 12 en punto. Roberto, Pablo y ¿cuál es Lina, no es cierto? Y Lina, acordamos hacerlo en 2 horas exactas. Yo me comprometí hace 3 días y les dije, no importa, yo me encargo de que los tiempos se cumplan a cabalidad. Entonces, si quieres ponlo para darle las gracias. Invitarlos e invitarlas mañana. Vamos a hablar a las 4 de la tarde. Ahorita pues Roberto me complementa. Vamos a trabajar algo parecido a esto, pero va a ser más y va a haber algunas escenas de las películas de Luther King. 2 películas, se llama La lucha pacífica de Martin Luther King, un documental que está en HBO. Se puede vérselo esta noche. Inspira, se sienten con la familia, muy bonito. Y en el mismo plataforma hay otra película que se llama Boycott. Boycott es una película que narra ese primer momento de las marchas de Montgomery cuando ellos hacen el no uso de los buses.
Vamos a sacar unos fragmentos y sobre ellos vamos a conversar. Están todos y todas bienvenidos mañana. ¿Quieres hablar? Hágale, hermano. Que ya el tiempo ya no es No, es que él dice que el racismo en Estados Unidos es muy fuerte. Aquí tenemos un racismo muy sutil, subconsciente. Y yo sufrí ese racismo. La primera muchacha con la cual me enamoré, de más colorcito que yo, y la misma mamá me dijo, Carlos, yo a usted lo quiero como un hijo, pero no quiero que usted sea novio de la negra, que así le decían a la niña. ¿Por qué? Porque usted debe mejorar la raza. Y para mejorar la raza tiene que conseguirse una muchacha blanca. ¿Ya? A mi hermana, un colegio de monjas en Cartagena, el colegio Vico, no la aceptaron porque mi hermana es mucho más oscura que yo. No la aceptaron, pero después cuando se dieron cuenta que mi papá era el gerente de Almagrán y compañía en Cartagena, le dijeron, sí señor, usted sí, la niña puede entrar aquí. Y era la única más negrita en el colegio en ese momento. Pero al principio no la aceptaron por eso. ¿Ya? Y así llegué acá a Bogotá a estudiar en el 70 y siempre me comenzaron a tratar, ve negro para acá, ve negro para acá. Entonces yo comencé a adoptar mi identidad negra. Yo soy caribe y por lo tanto soy negro por cultura y no tanto por el color, sino por la parte costeña mía y mis abuelos, que son, mi abuelo era 100% negro. Entonces por eso comencé a adoptar que yo soy mi identidad negra, ¿no? Es Nos vemos mañana a las 4 en La Javeriana. Les quiero de pronto dar una recomendación, que nos encontremos todos a la entrada del Hickerson a las 2:30. Sí, miramos de pronto con cuántos carros contamos y nos podemos ir como en grupos, y si no, pues nos vamos todos en mío. ¿Sí? Pero la idea es que salgamos también en grupo. Les cuento que me acaban de confirmar que de parte de La Javeriana van a haber alrededor de 60 estudiantes. Sí, así que pues Unibautista, que es quien está organizando este evento, pues no puede quedarse atrás. Tenemos que hacer presencia, sí, en nuestro cineforo, porque es un evento que nosotros estamos organizando, entonces los esperamos.